Presidencia de la República. Y ahora vamos al debate del debate. Buenas noches. De antemano agradecemos a usted estar con Uno y permitir a Uno estar con usted a través de unotv.com, canal 52 de MBS, la cadena Nuestra Visión en los Estados Unidos y por radio, a través de la primera cadena de Grupo Fórmula en el 970 de AM y el 103.3 de FM. Saludamos a María Amparo Casar, a Carlos Elizondo Mayer Serra, a Jesús Silva Herzog Márquez y en unos minutos más estará también con nosotros Luis Carlos Ugalde, experto en temas electorales. Desde luego, este esfuerzo informativo obedece a la importancia del proceso electoral del próximo 1 de julio, a fin de brindarle a usted la oportunidad de reflexionar sobre las ideas de los 5 aspirantes a gobernar nuestro país. El 1 de julio México demanda un voto informado y a ello queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades esta noche. Saludo a la doctora María Amparo Casar. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Es un honor estar contigo y aquí en Uno TV, en Radio Fórmula, MBS, etcétera. Todavía estas horas en tu juicio. En mi juicio, espero. Saludo también al maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Jesús, hola, ¿cómo Pepe. estás? Qué gusto. Bien, ya preparando mañana tu colaboración para el periódico Reforma, ¿no? La acabo de mandar. ¿La acabas de enviar? Sí. Ahora nos vas a platicar, nos vas a hacer un adelanto, ¿no? Yo creo que no se puede. No. Y vamos con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, también, por supuesto, Carlos. ¿Los de adelante corren mucho, Carlos? Pues vamos a ver quién corrió más. Yo creo que el que iba más adelante no fue el que más corrió. Déjame ir primero, por favor, antes de entrar con ustedes y con la audiencia a estar en comunicación con Uno, déjame hacer un contacto directamente al Palacio de Minería, esta joya de la arquitectura neoclásica de principios del siglo XIX, cuando Tolsá terminó de hacer. Vamos directamente ahí, porque ahí está ahorita el epicentro de la noticia. Rubén, ¿cómo te va? Estamos al aire en este debate del debate. Adelante. Estamos enlazándonos con Rubén Rojas. En cualquier momento haremos la comunicación. Estamos mirando de afuera, digamos, frente a la puerta, el portón, las rejas de este edificio, tan señalado en el centro histórico de la ciudad, hoy de la Universidad Nacional Autónoma de México, un edificio con una larga tradición. Fue la Facultad de Ingeniería, originalmente se planeó como un lugar para reunir todos los intereses de la minería en nuestro país. Pensemos en los tiempos que estamos narrando, y ahora estamos en este México, digamos, el México del centro histórico. Hay un gran movimiento. En cualquier momento iremos con Rubén, pero vamos aquí a estudio porque, pues vamos a primero que nada, ¿qué les pareció? Uno por uno, por favor, despacito, con peras. Primero que nada, ¿qué les pareció? Uno por uno, por favor, despacito, con peras y manzanas, este debate. ¿Con qué se quedan? Porque entiendo que lo que se diga es importante, pero más importante, creo yo, es cómo se diga. En ese sentido, ¿cómo lo perciben? A ver, Pepe, primero me quedo con un buen sabor de boca, después de haber visto el debate de los candidatos a la Ciudad de México y candidatas, que fue francamente aburrido, no nos dio información al votante, nada nuevo. Más antiguito, ¿no? Bueno, o sea, sin ningún, digamos, que no llega ni por la razón ni por el corazón. Segundo, felicito a los organizadores, a los tres conductores Lo hicieron muy bien, debate, ¿no? Me parece que lo hicieron muy bien, con preguntas precisas, no permitiendo que se salieran los candidatos, y al INE, porque creo que escogieron un buen formato. Para mí, los debates no son tan determinantes, según veo yo en la historia, en la corta historia de los debates en México. Al ratito les diré de las cifras que ha pasado con otros debates, pero me parece que los debates se tratan de llegar al corazón, llegar a las emociones más que a la razón. No juzgamos los que vemos los debates, bueno, los comentócratas sí, aquí estamos y ya lo haremos, para eso estamos, pero en general el público creo que no. Hay de tres, confirmas tu preferencia por uno. ¿Sí? Se va a acabar tu minuto, Se va a acabar también tu tengo un minuto. Sí. Se trata de dar y de esquivar golpes. Eso. Me parece que el que más y mejores golpes dio fue Ricardo Anaya, y me parece que el que más golpes y mejores golpes recibió
fue, y no lo supo esquivar, fue Andrés Manuel López Obrador. Jesús, estamos yendo de lo general a lo particular. ¿Te parece un buen formato? A mí, en lo personal, como hombre de los medios de comunicación toda mi vida, me pareció no solamente novedoso, sino eficaz. Mira, creo que es el mejor formato que hemos visto en un debate presidencial. Creo que hubo cierto espacio para ver las reacciones espontáneas de los candidatos. Creo que todavía hay mucha desconfianza de el flujo normal de una discusión. El hecho de que de pronto se le quite el micrófono a un candidato a mí me parece una grosería y creo que no es correcto que nos tapen a nosotros también las orejas de lo que está diciendo el candidato. No es simplemente que lo callen. Yo creo que probamos hoy un formato con mayor espacio para la naturalidad de la discusión. Ojalá en Tijuana demos otros 3. Porque me parece que de lo que se tratan estas cosas, coincidiendo con María Amparo, es de asomarnos un poco a la personalidad de los candidatos. Claro. Las ideas y las propuestas, creo que las hemos estado oyendo. No hay mucho espacio para perfilarlas con detalle, pero sí podemos ver pues esto que parece atractivo, el lenguaje corporal, la habilidad para responder al anzuelo que le lanza uno a otro, para poder esquivar un golpe. Y creo que esto lo pudimos ver un poquito esta noche, pero me gustaría que lo pudiéramos ver más adelante. Doctor Elizondo Mayer Serra, ¿fue un tucán? Todos unidos contra Andrés Manuel López Obrador, como se pronosticaba entre los comentócratas. No fue tanto. Justo me sorprendió de que, aunque seguramente fue al que más atacaron y habría que medirlo, pues Anaya atacó a Mid a Anaya, el Bronco a todos, Margarita no estaba muy claro a quién, pero atacaba. Es decir, creo que hubo una bastante pluralidad en la discusión. En parte hubo más preguntas a AMLO porque no las contestaba. Si las hubiera contestado desde el principio no hubiera habido la necesidad de repetírselas. Yo creo que un debate como este lo que ayuda es a ver qué tan bien manejan sus activos, las fortalezas que trae cada uno de ellos y cómo enfrentan sus debilidades. Empezaré con Mid. Mid mostró que su fortaleza es su personalidad, el que es funcionario, que lleva una trayectoria honesta. Pero como ahí acaba su fortaleza, acaba siendo enormemente vulnerable, y voy a dar una frase de las que dio que lo pone en una situación muy incómoda. Dice que es el primer candidato de su partido que es un ciudadano honesto. No se excedió. ¿Qué está diciendo sus antecesores? Pero es a donde lo lleva esta dinámica, ¿no? El activo que tiene. Podría ir hablando de cada uno de ellos, pero la losa que carga en la espalda. No quiero que me quites el tiempo, aunque creo... Yo no quito tiempos aquí. Creo, Chucho, que es la única forma de administrar un debate, porque si no, si los vas a dejar acabar, muchos, ¿no? terminas en un desorden horrible. Y yo nada más le haría el formato, lo que a mí me gustaría ver hacia adelante, sé que no se puede legalmente, pero en otro momento habría que repensarlo, que hubiera eliminatorias, ¿no? Estuvo muy bien ver a los 5, pero si en el siguiente... Sobraron dos. Si en el siguiente resulta que 3 están con el 80% de la intención de voto, tendríamos que ver a los 3 nada más. Y en la última, en ausencia de segunda vuelta, mientras llega la segunda vuelta, ver a los 2 que están mejor posicionados y ya. Déjenme hacer contacto a Minería directamente con Rubén Rojas. Rubén, tú estás en el Centro Histórico de la Ciudad de México, ya terminó el debate, ya me imagino que hay rebambaramba. Tú nos explicarás, por favor, adelante. Sí, pero muy bajito. Sí, no, estamos al aire. Adelante, Rubén, por favor. Bueno, no nos escucha, hay una falla en la comunicación. A ver, vamos a tratar de concretar las cosas, María Amparo Casar. Es muy aventurado, a lo mejor es un suicidio lo que voy a hacer enseguida contigo, pero cometer frente a ti un suicidio, pero vamos, ¿quién ganó el debate para ti? ¿Para qué le damos vueltas a esto, hombre? A ver... ¿Y quién lo perdió? Y del 1 al 5, ¿en qué lugar pondrías a cada cual? Con mi comentario de dar y esquivar golpes y lo que entiendo de lo que dijo Chucho, lo voy a poner en otras palabras, nos permite ver el resorte político de cada uno cuando le hacen preguntas, y ya que me estás provocando y me obligas a poner una calificación, te diría 1 Anaya, ¿sí? 2 Mid, 3 Andrés Manuel, 4, bueno, no sé si Andrés Manuel o el Bronco, estoy ahí, y finalmente Margarita Zavala.
La pondrías en un quinto En un lugar. quinto lugar. Digamos, en función de este primer Digo, debate. puedo argumentar por qué estoy diciendo esto, sin duda- pero pues, primero que contesten que mis sin duda es el compañeros. debate más importante Yo creo que es de una los Luego tres. digo los criterios. Sí. Yo creo que es una buena provocación la que nos lanzas. Yo creo que el debate lo perdió Mid. Quien No Andrés Manuel, lo perdió No, Andrés Manuel no cometió el error terrible que hubiera sido grave para su campaña. Tiene un colchón muy grande de ventaja. Creo que desde luego que rehuyó el debate, no contestó muchas cosas, pero no me parece que haya sido un desempeño escandalosamente malo. A mí no me pareció persuasivo. Lo que me parece muy claro es que José Antonio Meade no está en la pelea. Y el que estaba, los que tenían más que perder, los que debían ganar algo esta noche, eran el segundo y el tercer lugar. Y en ese sentido, quien perdió fue José Antonio Meade, que me parece que tuvo un desempeño lamentable. Permíteme, por favor. No creo que la Jesús. personalidad sea su ventaja. No. Permíteme, Jesús, tenemos que hacer un corte porque en este momento MBS y Nuestra Visión transmiten mensajes precisamente del Instituto Electoral. Nosotros estamos con ustedes en vivo, en directo. Estamos recibiendo también comunicación a través de Facebook Live de Uno TV y lo vamos a comentar con usted, pero te interrumpí. Disculpa, Jesús. Bueno, yo creo que quien más perdió esta noche es José Antonio Meade. ¿No Creo que el quién más candidato del dejó de PRI ganar, Chucho? No, pero es que depende cómo lo veas. Tú los rankeaste como si no estuvieran en una batalla los 5, como desempeño. Y tú los rankeaste como correcto. yo creo que estaría de acuerdo con tu apreciación. Es decir, en los debates para lo que uno supondría que deben de servir es para cambiar tendencias. Para López elevar. Obrador, entre sus seguidores, seguramente van a estar muy contentos de lo que vieron, quién sabe los que estaban un poco más ambiguos, qué tanto quedaron intranquilos porque no respondió a algunas preguntas claves, pero lo que era importante para Anaya y Meade era mostrarse que eran la alternativa a Andrés Manuel López Obrador, y creo que Meade no lo logró. Y cuando yo decía que tiene un activo que es su trayectoria, le queda corto. Y además lo envuelve en un discurso de políticas públicas que a mí me gusta y me pareció el más correcto de todos en términos de las preguntas específicas con las respuestas coherentes, dado el marco constitucional y la realidad política que vive México. Pero eso no creo que transmite. Tú me has regañado porque me entusiasman las políticas públicas, pero claramente no entusiasman desde el punto de vista de la sociedad. No conectan con la sociedad que está a la expectativa Pongamos de contraste, propuestas y soluciones. aunque a veces se parecían las respuestas de Anaya y de Meade, Anaya en general las aterrizaba con un ejemplo, no las elaboraba con enorme detalle, porque tiene un lenguaje que le permite comunicarse mucho mejor con el ciudadano. Entonces, si esto hubiera sido un seminario de políticas públicas, se lo hubiera llevado Meade. Desgraciadamente para él, esa no es la función de un debate. La función de un debate es ver, decías tú la palabra, me gusta, más resorte, más capacidad de reacción, más capacidad de comunicar. A mí me sorprendió, por ejemplo, en ese sentido, gratamente el Bronco. Yo no esperaba mucho, me parece, en una serie de temas muy lamentable como llegó, pero se le vio fresco, se mostró quién era, supo hacer preguntas precisas, se distinguió de los otros, dentro de su atropellamiento verbal a veces, pero lo hizo, digamos... ¿Sirvió este debate, María Amparo, para percibir la dimensión de la personalidad de quienes pretenden gobernar a México los próximos 6 años? A ver, sí sirvió en términos, cuando Perdón, menos estamos para mí. regresando nuevamente al aire. Ya Multivisión ya nos volvió a poner, MBS ya nos volvió a poner al aire. Muy bien. Perdón, adelante. Así vamos a estar, ni modo. Este es el tema ahora de las comunicaciones. Me dices, sirvió para que viéramos las personalidades. Yo no vi rasgos nuevos de personalidad en los tres candidatos, bueno, en los tres candidatos que tienen oportunidad, de los tres candidatos que no son, que son los de los partidos. Ganar y perder el debate, Pepe, Chucho, Carlos, para mí sería elevar tu preferencia, en efecto esa es la medida, y además quitarle a tu más cercano competidor. En el caso de Andrés Manuel lo dejo fuera porque claramente está por encima de todos, entre 10 y 15 puntos, según como cada quien lo quiera ver, y en ese sentido Meade pierde porque no logra ni acercarse porque ni quitarle. creemos, también hay que decir una cosa muy porque importante. Nosotros, que vamos a ver qué dice el elector. Veremos las encuestas, ¿sí? Y Anaya me parece en ese sentido que es el ganador, porque si a alguien le va a pellizcar votos es al que está más cerca de él, que es Meade.
¿sí? Y le puede quitar a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, esto se trata de expectativas. ¿Qué esperábamos de cada uno? A mí, López Obrador, claro, era el que más riesgo corría, también hay que decirlo, porque va arriba, pero es el que menos novedad me aporta, ¿sí? Lo comentábamos con Chucho a lo largo del debate, casi Chucho con su prodigiosa memoria nos iba adelantando cuáles eran las frases. A propósito de ese punto, hizo Anaya una propuesta interesante, bueno, que ha venido acarreando a lo largo de su pre-campaña, intercampaña y campaña. Y él habla de los gobiernos de coalición. Es decir, de todas las propuestas que hubo, ya conocemos la de Andrés Manuel, López Obrador, lo ha comentado Carlos Elizondo, la de mí. Anaya, además de que ya traía lo suyo, su rollo, ahora está diciendo, no, es que vamos a buscar un gobierno de coalición. Eso es un síntoma de que está tratando de prender la luz al final de un túnel como una posibilidad muy novedosa. Bueno, creo que es la apuesta del frente desde esta formación de la alianza entre el centro derecha y el centro izquierda. Creo que esa ha sido su idea de renovación política. Creo que no es una idea particularmente atractiva. Es decir, la población. yo no Ni fácil de explicar. Ni fácil de explicar en un debate. Yo creo en ese sentido que fue astuto Ricardo Anaya en plantear la idea y soltarla muy pronto. Sí, sí. A mí me parece que fue muy eficaz en términos de sus golpes al adversario. Creo que lo hizo muy bien. Creo que sí logró comunicar una fluidez que representa una agilidad mental, una especie de rejuvenecimiento del discurso público, y yo creo que por eso lo hizo bien Ricardo Anaya. Creo que el que mejor jugo le sacó a estas horas este debate fue el candidato del frente. Con esto que dijo, ¿no? Vengo a proponer, no a oponer. Sí, claro, no perdió oportunidad de dar pero al coscorro. mismo tiempo dando golpes a Andrés Manuel y hubo también algunos golpes a mí. muy buenos que no conté. Lo de Romo y Fobaproa. Eso fue. A mí me pareció pues que le rascaron, le entendieron y ahí no pudo AMLO ni decir esta boca es mía. Se tuvo que quedar callado, le solicitó 2 o 3 veces. La de Bartlett y el fraude electoral, ponerlos juntos luego, es decir, a través de ejemplitos muy concretos pudo mostrar pues, esta contradicción inherente que es Morena, que es un partido que ha estado, Midi hizo un pequeño chiste no muy exitoso, recogiendo una serie de políticos que no tenían ya espacio en sus anteriores partidos. Ahora, a mí me parece que Mid también hizo un ataque muy directo a Andrés Manuel, que nunca contestó. Lo del partido de 3,000 millones de pesos de presupuesto, que es el mecanismo de financiamiento de la familia de Andrés Manuel, sus hijos, sus hermanos. No nos dijo nada al respecto. ¿Quién fue el más concreto, en opinión de ustedes, para plantear una solución a la gran pregunta nacional que tiene que ver con la inseguridad y la violencia? Luego vamos con el tema corrupción, que esa es la otra, ¿no? Bueno, a ver, muy concreto, y ahí sí retomo la idea de Jesús, pues en los minutos que tienes, casi son segundos, no puede hacer nadie. Vaya, Carlos, que es experto en desigualdad, no nos podría decir en un minuto cuál es la solución. No hay varitas mágicas y se me hace injusto pedirles eso. Lo que te puedo decir es que mientras que tanto Mid como López Obrador repitieron las 3 veces que tuvieron su turno al micrófono, las mismas 3 ideas, Anaya se vio un poco más ¿creativo? Novedoso, más creativo. Agregaba. Sí. Le agregaba valor. Agregaba un poco al debate público, con todas las limitaciones, quiero insistir, que te da 30 segundos para... O sea, yo me especializo en Congreso y no te podría explicar en un minuto qué haría para mejorar el Congreso. Le pregunté a Jesús, ¿quién ganó para ti el debate? Y me decía, no te voy a decir quién ganó, te voy a decir quién no ganó, quién perdió la oportunidad. Mencionabas a José Antonio Meade, pero vamos, tú de los 5, ¿con quién te quedabas? Si hubiera que ponerla de manera simple, no superficial, pero simple, hubiera que ponerle un ganador del debate. Yo creo que fue Ricardo Anaya el ganador del debate. Me parece que le sacó el mayor jugo que le pudo haber sacado, porque creo que hay un elemento muy importante en este espectáculo y es motivar a los tuyos.
llegaba Ricardo Anaya con una condición muy adversa, con encuestas que lo estaban poniendo muy abajo de Andrés Manuel López Obrador y un gran escándalo, anticipando casi que la elección ya estaba cocinada, con defecciones dentro del frente que se van a otros partidos políticos, el caso del gobernador de Michoacán. Yo creo que logra Ricardo Anaya esta noche decir, sigo en la contienda y yo soy el único que está peleándole a Andrés Manuel López Obrador. ¿Le alcanza? No creo. Pero eso logró, decir, estoy yo presente. Bueno, habrá que ver, ¿no? Yo creo, habrá que verlo y lo veremos en las encuestas y yo creo que se verán favorables para él, ¿no? Porque, bueno, digamos, la última encuesta que tenemos, que es la de Ulises Beltrano, que nada más vimos una foto, ¿no? Yo no encontré la encuesta completa, ahí la diferencia de puntos eran solo 10. Y Ulises Beltrán ha sido un encuestador serio. Entonces, yo creo que todavía podemos ver algunas sorpresas desde el punto de vista de la intención de voto, pero donde sí creo que fue el más eficaz fue porque logró aterrizarlo en cosas concretas y puso contra la pared a Andrés Manuel varias veces. Y su mayor flanco, que era el tema de las bodegas, lo resolvió tramposonamente con esta cosa de la sentencia del tribunal, que no responde realmente al cuestionamiento concreto de las bodegas, pero que le daba una salida elegante, clara. Entonces creo, por eso decía en la primera intervención, dentro de las fortalezas que tiene Anaya, las mostró potenciadas, sus debilidades las logró contener, mientras que Andrés Manuel, pues la debilidad esta de sentirse como la cuarta transformación del país, esta parte un poco mesiánica que tiene, mesiánico, predestinado al... Me gustó verlos fuera de cuando estaban hablando. Era muy interesante ver que Andrés Manuel López Obrador en general no estaba oyendo, estaba buscando un papel, estaba mirando para arriba, o sea, él estaba en lo suyo, no en el seguir el diálogo, y me parece que también fue muy interesante el que, pues, en donde más distinción hubo, que fue en materia de seguridad, el tema de la amnistía y de que me voy a sentar con todos, ahí fue, digamos, la única verdadera diferencia de estrategia que vi yo claramente pintados entre Andrés Manuel y todos los demás. Porque los otros dijeron, pues, el discurso clásico que hay que aterrizarlo y es muy complicado de implementarlo, pero Andrés Manuel ahí sí tiene una propuesta muy original, que es creer que se puede negociar esto y se puede, que es un problema de pobreza, cuando sus números no daban, la pobreza aumentó, pero poquito respecto a lo que aumentó la inseguridad. Me parece que ahí abrió un flanco débil, porque no pudo convencer de que no era ese el eje de su propuesta, la amnistía. Tú también ves dos ligas en esta contienda, cuando menos en el debate, la liga de los tres de las coaliciones y por otro lado la liga de los independientes. Sin duda, ¿no? Y creo que deberíamos de adoptar, yo sé que es políticamente incorrecto, pero deberíamos de adoptar, como en los partidos de fútbol, primera y segunda división. Exacto, ¿sí? Eso iba. Y si llegas, bueno, si tú tienes una preferencia de 10%, tienes derecho a estar en ciertos debates, y si no llegas a esa, la regla que fuese, ¿no? Porque eso te permite, creo que sí, variar las preferencias electorales. Carlos nos regresa una y otra vez, y con razón, decir, oigan, no sabemos, tenemos que esperar a ver las encuestas después del debate. También te digo, Carlos, tampoco sabremos, porque si revisamos los debates anteriores, voy a poner el más espectacular, que fue el de Diego Fernández de Ceballos. Del 2000, Sevilla, del 94. El del 94. Mayo del 94. El más espectacular. Diego Fernández de Ceballos. Te voy a interrumpir, María Amparo. Vamos con MBS y con nuestra visión a un corte. Seguimos aquí en vivo, en directo, a través de unotv.com y a través hay dos realidades. Grupo Fórmula. Son dos realidades, una real y otra virtual. Y con Grupo Fórmula en 970 de AM y la 103.3. Perdón, María Amparo, adelante. Sigo. Son las reglas del debate. A ver, del debate. Perfecto. Acabando los debates siempre se mide, ¿no? Pero creo que hay que ver la medición de un mes después, porque el efecto debate, ¿sí?, empieza a diluirse o a potenciarse a través de las campañas. El debate es un acto más de campaña, puede ser muy importante, pero es un acto más, y a partir de ese momento supongo yo que irán
ajustando estrategias de acuerdo a lo que vean que les funcionó y no les funcionó. Pero decía yo de este debate histórico, porque fue el primero, claro, teníamos a un gran orador, a un gran polemista, Diego Fernández Ceballos, más que dobla su preferencia, ¿sí? Pero después las sigue aumentando, pero a un ritmo menor. Después, en el siguiente debate, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, ¿sí? Bueno, me voy a saltar el de Fox, pero digo, si quieren, les doy los números. Después del debate en el de La Bastida, Fox y Cárdenas, La Bastida baja y el mes siguiente baja 2.5 y al mes siguiente sube 6, ¿sí? En campaña y acaba perdiendo. En cambio, Vicente Fox sube nada más 1.5 y acaba un mes después con 6. Sí, entonces, no sabemos cómo se sedimentan las impresiones de hoy. Las impresiones inmediatas, sí. ¿No? En ese sentido, pues no son determinantes y no hay conclusiones muy claras de qué pasa con los debates. Pero lo que creo ya estamos que sí de regreso claro, con Multivisión de vuelta y con nuestra visión. Sí. Y con esto cierro. Lo que sí queda claro es que en abril del año de la elección anterior, la diferencia entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador era de 20 puntos. ¿Sí? Acabó ganando Peña Nieto. Por 6 puntos. Por 6 puntos. Y pico. O sea, lo que hoy hay, según la encuesta que le va mejor a Andrés Manuel, son 20 puntos arriba. En promedio está en 10. ¿Sí? Un poco más son, arriba. bueno, 12 puntos según Oráculos. Es remontable. Faltan 2 meses de campaña. Estoy comparando abril con abril. Cada elección es distinta. Las encuestas guiaron el debate, Jesús. El llegar a este encuentro a partir de lo que está mencionando María Amparo, Carlos Elizondo, tú también, las encuestas que dan seguro ganador de la elección, de acuerdo a la última fotografía, Andrés Manuel López Obrador, fue lo que finalmente definió el debate. Yo vi de veras claro, cada cual con su historia, pero sí, evidentemente el interés de todos por pegarle a López Obrador. Yo creo que sí perfila una cierta dinámica del debate. El hecho de que López Obrador hubiera estado simplemente tratando de rehuir la confrontación implica el hecho de que él está tratando de administrar una ventaja. ¿Hizo bien? Yo creo que no lo hizo bien. ¿No lo hizo bien? Yo creo que no lo hizo bien porque a mí me parece que llegó con mucho desprecio al debate. Sobrado. Yo creo que no actuó con respeto a los otros contendientes. Creo que no llegó con mucho respeto a quienes estábamos viendo el debate y sí me parece que es una constatación de su soberbia. El hombre no estaba escuchando lo que decían sus adversarios. No lo vimos poner atención en esas escenas que decía Carlos, en donde está hablando Ricardo Anaya, y uno esperaría en una contienda normal que uno está atento, escuchando lo que dice tu adversario para tratar de ver su error, para tratar de llegar a afirmar tus ideas. Lo que vimos era un gran desinterés en lo que dicen los demás. La única voz que le gusta a López Obrador es la suya. Creo que eso lo vimos hoy muy claramente. Pues vimos también, desde el punto de vista de imagen, voy a decir una frivolidad, cómo iban vestidos los candidatos. Me llamó la atención. Ricardo Anaya, que pretende representar una nueva generación de políticos, iba vestido como Emmanuel Macron, o como en su momento Nicolás Sarkozy, traje azul oscuro, con corbata azul oscuro, sobrio, fino, ¿no? José Antonio Meade iba vestido como el clásico debatiente estadounidense cuando iba a un debate, ya no digo Donald Trump, sino anterior a Donald Trump, con un traje oscuro, una corbata roja, para dar muestra de poderío, muy sobria. Margarita Zavala, nada más le faltó el rebozo, y bueno, y el Bronco iba anodino, ¿no? Una corbata muy norteña y sin mayor énfasis en su imagen. También la imagen vale, ¿no? También cuenta, Mira, Carlos. Yo ni cuenta me di de los trajes ni las corbatas, así que bueno que lo resumiste porque no hubiera podido decirte cómo iban vestidos. Ah, claro. Pero la imagen en general, por supuesto que cuenta, digamos. Y todos la traían muy estudiada. Ese cierre de Margarita lo haber practicado muchas veces con el perfil exacto. Si le salió bien o le salió mal es otro tema. Andrés Manuel Obrador, cuando estaba hablando, creo que lo hacía muy bien. Cuando estaba echando su rollo, se veía sereno, nunca se enojó. El problema es cuando no sabía cómo contestar o cuando estaba
no oyendo a los otros. Mid, pues muy en su tono tecnocrático, tratando de transmitir pues la seguridad y el conocimiento, a mi juicio aburriendo probablemente una buena parte del elector que no les interesan estas cosas. Y Anaya pues más ejercitado en el debate más puntual, viendo más a cámara, con un buen uso de sus fotitos y grafiquitas. La última no la encontraba, pero la encontró, incluso sacándolas con relativa agilidad. Y el Bronco, pues en su estilo, claramente, pues ¿No? mucho ¿Qué nos más. vendieron más, María Amparo? ¿Emociones o propuestas? ¿Tú con qué te quedarías? ¿Te vendieron más la emoción del momento o de veras te fijaste en alguna propuesta seria? Pues fíjate que me voy a tener que contradecir con lo que decía que uno no debe de buscar, salvo nosotros los comentócratas, ¿no? Estas propuestas y demás. No sentí tampoco que transmitieran emociones. Eso es. ¿Sí? No me jaló prácticamente ¿No te ninguna entusiasmó frase, ninguno de los no me discursos de entusiasmó. final? O sea, ¿El Viva México no te Te voy a vibró? decir que me pareció, por ejemplo, un error cuando dijo Andrés Manuel López Obrador, es que está claro que me están echando un montón. Me recordó aquel gran error. No creo que en el caso de Andrés Manuel haya sido tan gran error de la Bastida, cuando dijo, me llaman Mariquita, me llaman La Vestida, me llaman no sé qué. Sí, Me ese fue un recordó autogolazo. eso. Fue un autogolazo. Este fue creo que de menor calado, pero creo que no lo debió haber hecho, sobre todo como puntero. Pero ¿no? es que lo traía en el alma y lo tenía que soltar de algún modo, ¿no? Pero bueno, como decía Carlos, a los otros también, o sea, estuvo fuerte las acusaciones de unos a otros, si fuesen ciertas, y muchas de ellas son ciertas, en términos de las cifras y del desempeño de gobierno, pues son cargos muy fuertes, son cargos como para decir, no, o sea, yo no voto por ti porque estás poniendo a Nopalio Gomazada, no voto por ti porque te están Sí, la acusando de fotito- ratero, la no voto fotito por que ti. sacó de Rodrigo Borges, dije, y luego la cambia con la de Ricardo Anaya. Dices- Eso es mucho más dura que la que vimos Pero en no contra creo de- que, y no, aunque y me no gustó, se puso a llorar Anaya. Aunque me gustó el debate, no me provocó emociones fuertes. No dije, ay, ahora sí, de cómo se sale. Ni con lo de la cómo mano se sale mocha, de esto. que además Azucena eso, Oresti fue Para espléndida. mí eso fue lo peor del debate. Pues yo me quedo No con es eso posible, también, ¿no? no es Como posible. espectacular, como morbo, vamos, eso vende, es Una nota. iniciativa para cortar la mano si te agarran Es robando, increíble. ¿en serio? Y le dijo, ¿de verdad? ¿Es literal? ¿Real? ¿Es real? Es increíble. Del Bronco. Con ese pequeño detalle, 2018. 2018. Sí, habría que preguntarle cuál debe ser ese castigo a quien simula cientos de miles de Pero firmas ya nos para explicó ser que candidato, ¿no? no fue su responsabilidad. Que los fueron traviesos priistas fueron y los otros. panistas. Hombre, es claramente una gente que nunca se va a hacer responsable ni de su primera ni segunda esposa, probablemente. Porque Bueno, es presumió haber evidente, tenido 3. es evidente que López Obrador llegó en la punta, digamos, en la contienda. ¿Tú crees, Jesús, que jugó a la ofensiva o jugó más bien a la defensiva? Se cerró las defensas, se atrincheró en la portería y háganle que lo quieran, pero gol no me meten. Yo creo que llegó a cumplir con un compromiso, dándose cuenta de que lo peor sería no asistir al debate, pero sin mucho compromiso con el ejercicio, sin mucho compromiso con esta exigencia de estar contestando a lo que se le pregunta, reaccionando ante las provocaciones naturalmente, y jugó, yo creo que muy claramente a esta estrategia defensiva de tratar Puso el camión en la portería para que no le metieran más goles. Pues es con esa intención, ¿no? ¿Y le pudieron meter gol? ¿Crees que Anaya le metió gol? Pues o a mí me Mid le parece metió el hecho gol? de recibir acusaciones muy concretas, Yo creo que Mid le echó con para afuera. nombres muy específicos de estas alianzas y tal, y que no haya habido absolutamente ninguna respuesta, implica que le metieron unos goles, ¿no? Ahora, no lo noquearon. No. De ninguna manera lo noquearon ni lo hicieron enojar, que era a lo que querían jugar muchos. Provocarlo, ¿no? A que resbalara, a que cometiera un error, a que viera... A ver, a Chucho le tocó entrevistarlo hace muy poquito. Ah, claro. Y lo exhibió, o sea, cuando Jesús le dice, oye, entonces no tienes dudas, no ninguna. O sea, para mí, de verdad, te lo digo, Chucho, lo dije en su momento, lo puse en las redes, fue la mejor pregunta de la noche. O sea, nos permitiste ver quién era, ¿no? No vi lo mismo con respecto a Anaya o con porque respecto a el Mid. tiempo- ¿Cómo defino a Anaya, cómo defino a Mid? A ver, querían reaccionar a lo de... Azucena le hizo una pregunta muy similar Muy buena. a la de Chucho,
pero los tiempos no le dieron para exhibirse. Los tiempos a te ayudan porque al cortarle el sonido lo protegieron. Pero yo sí creo que vimos la personalidad de los 5 muy claramente. Lo salvó la campana en ese momento. Los 5 nos mostraron, y en eso me gustó el debate. Es decir, el que no quiere ver quién es López Obrador es porque no lo va a ver o le gusta lo que es, digamos. También hay que tener claro que en estos debates pues uno tiende a verlo en función de sus amores y odios. Pero a ver, Entonces, él decía soberbio. ¿Qué adjetivo usaríamos para Anaya o para mí? Mid tecnocrático y frío. ¿Y Anaya? Pues... Si las cosas andaban mal para mí, ¿se le pusieron peor? Yo creo que sí. A mí me parece que a partir de esta noche ¿Tú no estás de acuerdo? es muy difícil Yo vi igual. que se coloque Sí, en la competencia. El punto central es que Mid va en un tercer lugar. ¿Qué tan distante? Depende de las encuestas, pero va en un tercer lugar. Voy a un corte. Ahí se va a quedar. A MBS y Nuestra Visión. Seguimos en vivo con usted a través de Uno TV, a través de Grupo Forma y de Facebook Live. Perdón. Entonces, si no va a salir del tercer lugar, pues va a tender a hundirse a un tercer lugar más distante. Creo que eso es lo que yo supondría que va a venir, y no solo por el debate, sino porque había mucha expectativa en el debate. Había esta idea que había que esperar el debate como la oportunidad para que Mid exhibiera, por esa mayor experiencia que cualquiera de los otros en materia de políticas públicas, pudiera dar el campanazo. Se veía que está muy bien entrenado, había estudiado muy bien lo que quería decir, lo repitió incluso varias veces, pero no le dio por esa losa que carga y por lo difícil que es en un debate andar explicando con detalle políticas públicas que aunque fueran por ejemplo, la mejor respuesta en materia de la revocación de mandato fue la de Mid, fue la correcta, la del libro de texto de por qué se construyen las democracias como se construyen. Los otros andan entreteniendo al público, por supuesto, está enojado con los partidos políticos. Ahora, yo sospecho que fue la menos convincente, que me pareció la más correcta. Y lo del Congreso lo mismo. O sea, ¿a quién le va a rendir cuentas? ¿A la sociedad civil? No, señores, al Congreso. Esta idea de esta pregunta me pareció bastante absurda, de que se les van a imputar cargos o incurrirá en responsabilidades que no cumplan las promesas de campaña. Mainegot. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que un presidente cumpla todas sus promesas de campaña, porque en general no son coherentes ni consistentes, nos llevarían a un desastre enorme. O sea, es el momento de oferta, y si los ciudadanos se los quieren creer, qué bueno, en todos los lugares del mundo es así. No hay un sistema político donde te obliguen a cumplir tus promesas de campaña, no estás comprando un coche y puedes ir a exigir la garantía. El único que hizo una respuesta razonable dentro de la teoría de la democracia fue Mid, pero yo no creo que es lo que la gente quería oír. Estamos regresando en ese momento a MBS Noticias. Continuamos nuestra transmisión y también a Nuestra Visión. Y continuamos en unotv.com y estamos también en Grupo Fórmula, en las dos estaciones en Red Nacional y en los Estados Unidos. Nos están reportando del gobierno de la Ciudad de México, saldo blanco. Luego de este operativo... No, eso lo van a dar ustedes. No, me refiero que hubo un operativo de blindaje desde altas horas de la madrugada para evitar cualquier incidencia. Hubo 300 elementos del Estado Mayor Presidencial para garantías de seguridad y de certeza, en fin. Me refiero a la parte de la logística de seguridad. Y hubo un despliegue de 1,600 y pico de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad en torno a este bellísima joya arquitectónica del neoclásico, el Palacio de Minería. Todo está ya. ¿Y todo banqueteras, Pepe? O sea, agarraron los medios a los... ¿No nos han reportado? Teníamos un enlace, pero algún Diego problema... Fernández de Ceballos se echó 20 minutos después del debate en una entrevista banquetera. Y fue la última intervención que vimos en semanas. Sí, en más de un mes. Luego se escondió. Pero no sé si ha habido chacaleo. No lo sé, queríamos hacer el contacto, el enlace, pero algún problema de carácter técnico. Está lloviendo por allá, no sé si esto influye para lograr la efectividad del enlace. Jesús, desde luego está en juego la presidencia de la República, en fin, pero también el Congreso. Es decir, estos debates de los aspirantes presidenciales también van dirigidos a los votantes a favor de tener mayor o menor apoyo en el Poder Legislativo. Bueno, creo que ahí lo que vemos es el gran atractivo que tiene la candidatura presidencial para ir ordenando de alguna manera las preferencias. Y en ese sentido, pues creo que también lo que nos advierten las encuestas es que
el partido que por primera vez postula un candidato presidencial tiene pues altas probabilidades de tener la mayor representación en ambas cámaras nacionales. ¿Quién sabe para cuánto dé esta ventaja si es que se mantiene para julio? Pero creo que sí podemos estar ante la sacudida en el sistema de partidos más profunda que hemos vivido en décadas. ¿A ese grado? Yo creo que sí, Pepe. Me parece que lo que está por morir, y eso casi independientemente de lo que sucede en julio, es el régimen de partidos que tenemos desde 1988, en donde teníamos 3 referencias, el PRI, el PAN, el PRD. Sí, claro. Y yo creo que tanto ese centro que era el PRI va a tener un resultado desastroso, como el PAN seguramente se va a ver afectado por lo costoso que fue su alianza con el PRD. En ese sentido, yo creo que sí está por Me están avisando, Fíjate que no me estoy están tan avisando segura. que Luis Carlos Ugalde, quien iba a estar con nosotros acompañándonos en este esfuerzo de análisis, se disculpa públicamente. Él fue precisamente a Minería, Claro. se le hizo fácil venirse para acá. no fue puede. Pues no fue tan fácil. Entonces, a nombre de Luis Carlos Ugalde y a nombre de todo el equipo, disculpamos al doctor Ugalde por no estar esta vez con nosotros en este esfuerzo. Perdón, ya no te vuelvo a interrumpir. A ver, Jesús, no estoy tan segura. A mí me parece notabilísimo que un partido Morena, que apenas alcanzó su registro en el 2014 y corre por primera vez en el 2015 en unas elecciones, haya llegado, ¿sí?, hasta donde ha llegado. No solamente en términos de las preferencias de Andrés Manuel, porque son de Andrés Manuel, no son de Morena, sino lo que ha hecho en la Cámara, etcétera, ¿sí? Ahora, finalmente Morena es su partido y es un desgajamiento del PRD. Se va, lo sabemos todos, porque no puede dominar al PRD. El PAN, aún en su coalición, ahí estará entre los 3 principales partidos, y el PRI, aunque le pase algo similar a lo que le pasó con Roberto Madrazo, que se fue a tercer lugar, ¿sí?, en la elección entre Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, se va a tercera fuerza, pues revivió un sexenio después. Pero había muchas diferencias. Estaba de vuelta. Entonces, pero ese sistema de partidos no lo veo desaparecer. Pero los independientes no Independiente pegaron, ahora ¿no? son un pie de página, pero Y cambiamos fíjate Morena que, por PRD. no, creo que es Yo más creo que no. complicado. A ver. Primero porque el PRI en esa elección le quedaban muchos gobernadores y de ahí reconstruyó una coalición con Peña, pues que le permitió llegar al poder en el 12. Ahora le quedan muy pocos. Mira, que en esta elección el escenario más probable, de acuerdo a las encuestas, es que de las 9 gobernaturas, incluida la Ciudad de México, no Pierda se lleva todas. ninguna, que a nivel del Senado, que había sido su gran trinchera, porque por la regla de conformación del mismo, quien se lleva la mayoría en un estado se lleva 2, y que hoy parece que está en unos cuantos en primer lugar, en unos cuantos en segundo lugar, y en la gran mayoría en un tercer lugar, y algunos cálculos son difíciles de hacer, parecían indicar que van a acabar con 30 senadores de los 50 y algo que tienen ahora. Pues te habla de un PRI que se puede achicar muy 90 y fuerte. tantos diputados, si bien les va. En algunos Pero casos. así En se algunos achicó. casos. Así se achicó. No tanto, porque no había tanto en juego en las gobernaturas. No, acuérdate por qué. En las gubernaturas no, pero el Congreso sí. No. Tercera fuerza. Pero con un peso específico suficiente para hacer el gran gozle. Ahora se ve mucho más complicado, porque creo que el escenario... Envidiarán los resultados de del 2006. El escenario que dice Chucho es cierto. Morena, y me sorprendió que Andrés Manuel no haya aprovechado, porque lo ha estado haciendo en sus mítines, de yo ya gané, ahora vamos a ganar el Congreso, llamar al voto de la mayoría. Y aunque el PRD y Morena abrevan de lugares similares, y el PRI también, esto es un animal distinto, porque va a ser propiedad del presidente de la República si se confirmara el triunfo del mismo en la presidencia. O sea, como era el PRI. No, el PRI esa era época. prestado. Te lo presto 6 meses, 6 años y me lo regresas. Y tenías que negociar Bueno, Andrés mucho. Manuel también se lo van a prestar 6 es años. suyo, ¿no? es la diferencia. Él es el amo y señor de ese partido. Los presidentes priistas se construían a partir del partido. Este partido está construido a partir de Andrés Manuel López Obrador. O sea, la direccionalidad es un animal político que no hemos visto en México. El único que tuvo un partido suyo y que luego lo perdió fue Calles y nunca fue presidente. Este va a ser, si salen
como están ahora las intenciones de voto y gana la elección, tendría por primera vez un partido en el que él manda, que él dice quién entra y quién sale, y por eso esa cosa tan rara, que le va a ser disciplinadísimo, porque todos saben que depende su futuro de él. Entonces, pues yo no creo, es muy distinto al viejo PRI. No, Todo el mundo sabía que su futuro no. político dependía del presidente en turno. En turno. En turno, bueno, este es en esa turno la también. Pequeñísima diferencia. Bueno, la única restricción que va a recibir López Obrador es, en efecto, el mandato de 6 años. Bueno, pero él no. Si su se partido va da a ser el suyo. supuesto de que no gana el PRI las elecciones, juzgando lo que hay hasta ahora de encuestas y demás, luego del debate, etcétera, ¿cuál es el futuro que le espera al PRI? Pues creo que Al grupo, no bueno. o debo decir al PRI por un lado y al grupo de Enrique Peña Nieto. Yo creo que no es un futuro atractivo para el PRI. Muchos PRI se van a hacer pedazos. Porque me parece que tuvo, a pesar de haber perdido la presidencia en 2 ocasiones, tenía refugios muy importantes, tenía bastiones, tenía gobiernos locales, tenía presencia en el Congreso Federal. Yo creo que eso estará severamente disminuido en julio. Y yo creo que eso sí presenta muchas incógnitas hacia adelante, porque para bien o para mal, finalmente ese partido era un poco el espacio intermedio de negociación en la política mexicana. Creo que ver su disminución radical en su presencia institucional generará muchas preguntas, ¿no? Pero habrá que ver. Me parece que volverá a pues sus bastiones regionales, y en este momento me viene sobre todo a la mente lo que tienen en su última gran victoria, que fue la del Estado de México, ¿no? Ahora, Pero en el sí. Estado de México va a haber elección al Senado, que hoy parecería Sí. que no va adelante el PRI. Las encuestas estatales no son muy exactas, pero si se confirma que no ganan ninguna de las senadurías de mayoría, quién sabe cómo les va en las presidencias municipales. Y el año entrante va a haber una elección de diputados locales. Este año hay 24 elecciones de diputados locales. Así es. Entonces, aún manteniendo la gobernatura, el propio frente y sin duda el PRI, podemos ver una aplanadora de Morena en los congresos locales que va a acotar esos bastiones regionales achicados que tiene el PRI, achicados en número y en peso específico y en margen de maniobra. Entonces creo que sí avisora un espacio muy complicado para el PRI. ¿Quién te convenció más, María Amparo, en un tema que por cierto es muy tuyo como representante de organizaciones? No representante, directora, directora, vicepresidenta, copresidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, etcétera, que has batallado mucho por la reforma al 102 de la Constitución para darle estructura, solidez, cimientos a lo que a lo que debe de ser el nuevo formato de la Procuraduría General de la República, es decir, de la Fiscalía General de la República, y después nombrar a un fiscal autónomo independiente, en paralelo con las reformas necesarias para que haya un fiscal anticorrupción, etcétera. Es un tema que no acaba de quedar muy claro, pero sí vimos cierta coincidencia. ¿Te gustó ese punto? Vimos coincidencias y me gustó ver, por ejemplo, en la propuesta de Mid que decía, ¿sí fue Mid o fue Anaya? No, fue Mid, que decía que deberían de participar en el Sistema Nacional Anticorrupción el SAT, bueno, la Secretaría de Hacienda. Lo dijo hasta 2 veces. Decía él, lo dijo hasta 2 veces, fíjate, no lo grabé, el Instituto Nacional Electoral y el SAT, ¿no? Eso me gusta, me parece que tiene razón. Me gusta la propuesta de Anaya en términos de... Es impresionante que en este país el efectivo ¿sí? se siga usando para transacciones gubernamentales. Y no te estoy diciendo que los municipios no puedan cobrar pues cosas en efectivo, con el nivel de bancarización que hay en este país lo tienes que hacer, pero sí hay que hacer un esfuerzo porque desaparezca el uso de efectivo en las transacciones gubernamentales. Recordemos a Javier Duarte fletando 25 millones para pagar ni más ni menos un espectáculo, ¿no? O sea, eso presuntamente. No, bueno, presuntamente. No les creamos eso todo. no está justificado, pero sí se hacen muchas transacciones en efectivo. Lo de las contrataciones son propuestas en términos generales
con las que comulgo, creo que hay muchas más, porque es una visión integral, y otra vez ahí creo que pierde la oportunidad Andrés Manuel López Obrador, porque su propuesta realmente se reduce, nos los ha dicho una y otra vez, a que él no va a robar. Y lo que le dijo, y lo hemos escrito los tres aquí, lo has dicho tú, Pepe, en su gobierno robaron, no te voy a decir que a mansalva, pero Voy a robaron. corte con MBS, nuestra visión, síganle. Y sus delegados, Por favor. los delegados de Morena de hoy en día, tienen expedientes pues de muy dudosa legalidad, ¿no? No se les ha comprobado, es cierto, pero vaya, lo que vimos en Tlalpan o lo que vimos en Esmilpalta, lo del Tláhuac. ¿Ustedes se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador o Marcelo Ebrard dijeron, porque uno lo dijo uno y el otro, es que son los usos y costumbres, por eso quemaron a los policías? Sí, en Tláhuac, ¿te acuerdas? Tláhuac. Cuando Usos y Marcelo costumbres. Ebrard era secretario de No Seguridad. nos metamos con el México profundo. En ese asunto creo que fue muy decepcionante el debate, ¿no? Creo que no hubo realmente ninguna... En violencia, nada. Creo que ni siquiera se acentuó la gravedad del problema. No ocupó el sitio que debería haber ocupado el tema de la corrupción en el debate. Creo que se pasó con mucha velocidad. Y es lo que sucede también cuando se usan palabras tan gastadas, cuando el político nos repite exactamente lo mismo que hemos oído 400 veces, no es algo que pueda conectar con nuestra atención. Y a mí me parece que sí perdieron todos los adversarios del PRI una oportunidad crucial para pues plantear el tema nuevamente como una elección que tiene como referencia la corrupción. Sí. Del gobierno actual, sobre todo, ¿no? Pues esos son, digamos, los comentarios después del partido. Siempre que vemos un buen partido, siempre nos gusta que los expertos, los comentaristas, en este caso deportivos, nos hagan una reflexión profunda de por qué tal equipo ganó, por qué tal equipo perdió. Bueno, de esta manera, a modo de conclusión para apuntar hacia la salida de este domingo, no queremos tampoco cansar a la audiencia que ha estado muy atenta en la televisión, en la radio, en fin, de este debate, primer debate de los candidatos a la presidencia. No lo queremos acabar, ¿no? Vamos a regresar, ya estamos enlazados otra vez con MBS y con nuestra visión. Estábamos hablando para quien se acaba de incorporar, estábamos hablando de llegar ya al final, tratando de hacer conclusiones porque no queremos cansarlo a usted con demasiada explicación o demasiado análisis, pero creo que sí ha sido un día importante y esto será medido con el tiempo, porque fue un debate diferente, en eso creo que hay acuerdo pleno, seguramente de usted, pero desde luego en este esfuerzo de mesa. A modo de conclusión, María Amparo, ¿te gustaría empezar o te gustaría rematar? En el orden que tú quieras y sin límite de tiempo. Como usted diga, me tomo un minuto. Si bien creo que fue un buen debate para lo que yo me esperaba como debate, sí. Novedoso. Sí, si partimos de la base de que gana quien supera las expectativas de nosotros, los espectadores, pues nadie superó mis expectativas, la verdad. Eres muy dura. Rigurosa. Vaya, diciendo que me parece que Anaya fue el mejor, pero no superan las expectativas. Si gana quien hace al otro cometer más errores, tampoco creo que hubo ningún error grave por parte de nadie. Y si gana quien impone su agenda, tampoco nadie pudo imponer su agenda. En ese sentido, perdón el pesimismo, porque es como contradictorio, ¿no? Me voy contenta de este debate, pero me parece que en estos tres aspectos que mantengo, que les propongo a ustedes, no me pasó eso. Ni superaron mis expectativas, ni vi tampoco caer a alguien en un error muy grave, ni alguien meter un golazo espectacular, ¿no? Vaya, no hubo ni la mano de Dios. Entonces, yo creo que los debates también se ganan en el post-debate. Y nosotros estamos aquí en nuestra burbujita, no sabemos si hubo entrevistas buenas, malas o regulares, cómo está haciendo el spin. El chacaleo, vamos. El chacaleo en Las su momento redes. y el spin que luego puede hacer los voceros de los distintos candidatos, convenciendo a la ciudadanía que su candidato se llevó el triunfo, fue el más asertivo, lo que sea. Entonces aquí está uno un poco en una burbuja, entonces es muy difícil
evaluarlo. Después de los debates de Clinton-Trump, donde yo decía, pues Hillary arrasó, y me parecía evidente que el señor no podía ganar, y luego el señor ganó, también hay que tener bien claro que el espectador está filtrando esto con su, no voy a usar la palabra valores porque se desgastó mucho en el debate, pero con sus prioridades. Y lo que a uno le puede parecer un error del observador, para su base puede ser una muestra de acierto y manejo increíble, y es como Lázaro Cárdenas, etcétera. Entonces yo cerraré diciendo, pues mirámoslo, veamos cómo nos explicaba María Amparo, no suelen ser definitivos, mueven 2 o 3 puntos, no sabemos si los haya movido, tomemos la foto y esperemos a función de eso saber cuál fue el impacto real. Jesús Silva Herzog Márquez. Pues a mí me gustó un poco Cerramos. más de lo que yo esperaba. Creo que fue un debate más fresco de lo que yo anticipaba, a pesar de las reglas. Tengo la impresión de que es un debate que va a reanimar la campaña, que va a meterle nuevos elementos a la campaña. Y si hoy estábamos un poco con la idea de que esta era una elección ya prácticamente cocinada, me parece que genera un pequeño espacio para el cuestionamiento, y lo genera porque creo que lo hizo bien Ricardo Anaya. Creo que Ricardo Anaya fue el que pudo aprovechar mejor los reflectores de esta noche, lo hizo con agilidad, con elocuencia, con esa fluidez extraña en nuestra vida pública, y con esta capacidad también de provocar y de asestar golpes al otro. En ese sentido, yo creo que tenemos una campaña más viva hoy que la que teníamos ayer. Y Carlos Elizondo lo apuntaba hace un buen rato cuando iniciamos este esfuerzo de análisis, ustedes iniciaban este esfuerzo de análisis, decía, ojalá esto deje lecciones al Instituto Electoral, que está en proceso de mejoramiento, ya hoy nos dio muestra de algo que se puede dar, que puede avanzar, y enhorabuena por el Instituto Electoral que logró por lo menos caminar con un debate en distinto formato. Pero también yo me quedo con aquello de que para qué queremos tanta espotiza, si podríamos tener momentos de reflexión, un equilibrio entre ambas cosas, entre los anuncios de los partidos para que voten por tal o cual candidato y este ejercicio de reflexión para buscarle soluciones a los problemas, quizá no abarcar 3 temas, grandes temas generales, sino abarcar uno en profundidad y a los 15 días otro en profundidad. Ahora, el elector no tiene tanta paciencia, yo creo que más de 3 debates no creo que los vayan a ver, siendo realistas. Este fue el primero. No, y en las pasadas el rating va subiendo. Bueno, La pues ya gente veremos, ya veremos y veremos también las Porque audiencias. van a ser otros formatos, Muchas gracias. más de interacción. Gracias a ti, Pepe. Gracias, por la doctora Casar, por invitación, estar Pepe. con nosotros. Carlos, Jesús, gracias, un Carlos, placer. en su Muchas casa. gracias. Carlos Elizondo Mayer Serra, Gracias. maestro Silva Herzog, gracias. Pepe. Te leeremos mañana en el Reforma. Y principalmente agradecemos a usted su paciencia, estar con uno y permitir a uno estar con usted a través de unotv.com, canal 52 de MBS, la cadena Nuestra Visión en los Estados Unidos, y por radio a través de la primera cadena de Grupo Fórmula en el 970 de AM y 103.3 de FM. Gracias a María Amparo Casar, a Carlos Elizondo, a Mayer Serra, a Jesús Silva Herzog Márquez y a usted, y me disculpo a nombre del doctor Luis Carlos Ugalde. Hasta mañana con todas las noticias.